quisiera que juntos en esta tarde abramos nuestra Biblia en Éxodo, el capítulo 3. En Éxodo, el capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta Horeb, monte de Dios. Recuerde eso, por favor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos juntos. Padre bendito, en nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, oh Dios. Te pedimos, oh Padre Santo, en esta mañana que nos des dirección, entendimiento, sabiduría. Queremos entender y comprender tus promesas que tú tienes para nosotros, Padre, porque queremos vivir por fe, queremos vivir conforme a esas promesas. Gracias, Padre bendito, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este pasaje que hemos leído de Éxodo 3, recuerde siempre Éxodo 3, es un pasaje interesante que nos habla de dos tipos de tierra, ¿verdad? Como hemos leído, ¿sí? Un tipo de tierra es la tierra en la que vivimos en esclavitud, porque ustedes saben que Israel estaba en Egipto, en un lugar de esclavitud. Y no es difícil imaginar que la esclavitud es un lugar donde hay cadenas, hay yugos, hay formalidades, hay cosas que nos restringen a actuar y vivir de una forma plena y de una forma cabal, correcta, adecuada. Porque hay algo que interfiere vivir adecuadamente. Una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida ha sido visitar la cárcel. Y la primera vez que visité una cárcel fue aquí, en Santa Cruz, en Palmasola. Nunca olvido esa visita. Tremendamente difícil desde la llegada. Yo no sabía que ahí no había que llevar dinero, ni celular, ni nada. Me despojaron todo, me marcaron, me tomaron datos, me revisaban a cada instante, me asignaron un número y me llevaron al lugar donde yo iba. Y cuando vi al amigo a quien visitaba, nunca olvido esos rostros, esos ojos. Es que la esclavitud nos cambia, la esclavitud cambia nuestro rostro, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir. Y aquí en esta lectura nos está hablando el Señor que había escuchado el clamor de su pueblo, que estaba en esa situación de esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y él quería sacarlos de ese lugar a una tierra
que fluyera leche y miel. En otras palabras, era hacer que aquella gente que había perdido la esperanza vuelva a recordar y a recobrar la confianza en ellos mismos para continuar viviendo conforme a lo que Dios había diseñado para este pueblo. Y es aquí donde surge lo que quiero compartir con ustedes, que es la promesa. ¿Saben, amados hermanos, una promesa es un adelanto que uno hace de algo que tiene la certeza y la convicción de que va a ocurrir? Y aquí, hermanos, ustedes saben que el Señor hizo una promesa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos la promesa en Abraham y la promesa en Moisés. Vamos a estudiar un poco estas dos promesas. Recordemos, en pantalla tienen ustedes la promesa que hizo el Señor a Abraham. ¿Sí? Esta promesa lo podemos leer en Génesis capítulo 12, el verso 7, y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hemos comenzado leyendo Éxodo 3, que era la promesa a Moisés. Y como si nada, hemos vuelto 430 años atrás al origen de esa promesa, y es esta la promesa que tenemos, que hemos leído de Abraham. La pregunta es: ¿y por qué, si había esta promesa que hizo el Señor a Abraham, por qué el pueblo de Israel estaba viviendo como esclavos? ¿Por qué se habían dejado absorber por esa situación, por esa circunstancia? Y la respuesta es, amados hermanos, por un principio que vemos aquí en pantalla, porque debemos vivir lo que creemos, no lo que vemos. ¿Saben, amados hermanos? Por ejemplo, si hoy vemos nuestra realidad, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en la televisión, en los periódicos? Vemos muchas enfermedades, muchos duelos, vemos problemas económicos, vemos una multitud de situaciones. Pero, amados hermanos, nosotros no vivimos conforme a lo que vemos, vivimos conforme a lo que amén, gloria a Dios, a lo que creemos. Dice esta palabra hermosísima en Corintios, 2 Corintios 5, 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es en la versión de la traducción viviente. ¿Saben, amados hermanos? Se puede estar esclavos, pero se puede vivir como libres. Se puede estar en la cárcel y vivir como libres. Es más, yo me animo a pensar que muchos llamados libres están en cárceles, y muchos que están en las cárceles son libres porque han aprendido a vivir como creemos, porque han aprendido a tener la convicción en lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Creemos las promesas que tiene Dios para nosotros, que tiene para usted y para mí. En este caso, para el pueblo de Israel, era llevarle una tierra mejor, llevarle una tierra. La leche y la miel, como vamos a estudiar, significan abundancia y riqueza. Y nosotros muchas veces nos conformamos en la circunstancia que estamos, porque nos hemos acostumbrado a soportar, a aguantar, y creemos que no hay otra opción. Pero Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Vivir conforme a las promesas de Dios
creer, vivir conforme a lo que creemos, es comprender que el que nos dio la promesa es un Dios todopoderoso y Él la va a cumplir. La va a cumplir. Cuando a veces pensamos en las autoridades, vamos subiendo en jerarquía, autoridades locales, departamentales, nacionales, y creemos que ya el presidente es lo máximo, pero cuando vemos la ONU, la OEA, vemos que sobre esos estados hay otras autoridades, y cuando vemos que hay otras organizaciones económicas que imponen decisiones a los estados, nos damos cuenta que cada vez hay más, hay más, hay más. Pero yo quisiera que piense en ese Dios que lo ha traído aquí, en ese Dios sobre el cual hemos venido a alabar y adorar, y usted piense que está sobre todo eso, sobre todo poder económico, sobre toda potestad, sobre todo principado. Y si ese Dios todopoderoso le dio una promesa a usted, Él la va a cumplir. Y en esta mañana yo quisiera que usted crea en las promesas de Dios, que Dios lo va a sacar de ese tipo de tierra en la que usted está para llevarla a una mejor. Y a veces uno dice, amados hermanos, en su diario vivir, también me pasaba en mi vida, generalmente me cambiaban cada 2 o 3 años de lugar de trabajo, y a veces yo decía que no me cambien porque ya me acostumbré, ya estoy bien, ya tengo amigos, ya me muevo bien aquí. Y decía, no, estoy acostumbrado, pero venía el cambio y tenía que irme a otro lugar, a veces del frío al calor, del calor al frío, al Chaco y todo eso. Amados hermanos, a veces nos acostumbramos a vivir donde estamos. Nos acostumbramos a la esclavitud, a los yugos. Pasó con el pueblo de Israel. Cuando salieron al desierto, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Estábamos mejor allá, porque cuesta el cambio. Todo cambio cuesta. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice que tiene misericordias nuevas para nosotros, para cada uno de nosotros, cada día. O sea, cuando nos levantamos y sale el sol, debemos creer que Dios tiene ya una misericordia ya diseñada de antemano para ti y para mí. Es solamente apropiarnos. Tiene ese cántico nuevo. Nos dice que renovemos nuestra mente para ir de esa tierra en la que estamos a otra mucho mejor. Si Dios prometió, Dios cumplirá. ¿Podemos creer eso? ¿Verdad? Si Dios prometió, Dios cumplirá. Si Dios le dijo que le va a sacar de la situación en la que está, Dios lo va a sacar. Si Dios le dijo que lo va a llevar a un lugar donde hay abundancia, Dios lo va a hacer. Pero por abundancia debemos entender que no solamente es bienes materiales, abundancia en gozo, abundancia en poder. Dice que el poder, el evangelio es poder, abundancia de poder, abundancia de plenitud. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Y algo hermoso en Gálatas 3:28, que usted y yo somos parte de las promesas que hizo Dios para Israel. Somos parte de ese plan, de ese proyecto tremendo, grande, diseñado por el Señor de antemano, antes de que naciéramos. Dice esta palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amados hermanos, ser herederos de una promesa es tener el derecho legal para pedir algo. Ser heredero es que uno tiene el derecho legal. Es que ya hay un decreto sobre eso, hay algo que ya lo ha establecido y lo ha normado. Y nosotros somos de ese linaje de Abraham porque hay un derecho asistido para que nosotros seamos hijos de Dios, que seamos de la familia de Dios y seamos de un linaje escogido, de un real
sacerdocio. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Muchos repetimos, pero es verdad. Crea usted que es de una familia de Dios. Crea que usted no está solo, abandonado en Bolivia, en un país, tal vez que lo llaman de los países en vías de desarrollo y con algunos calificativos. Usted ve eso, pero no viva conforme a eso. Usted crea que vive en un país donde Dios va a mover su mano, donde Dios va a mover sus misericordias sobre Bolivia, donde Bolivia va a mover a esa juventud que ahora en estos tiempos de pandemia nos ha dado una muestra, nos ha hecho comprender y entender que la juventud es la fuerza que mueve el mundo, porque son los jóvenes que se han levantado en este tiempo. Y creemos que esa es una promesa de Dios, porque dice, en este tiempo derramaré de mi espíritu, ¿sí? Y toda carne recibirá ese derramar del Señor. Habrán sueños, habrán visiones. Es un tiempo hermoso, es un tiempo de los jóvenes, es un tiempo donde las promesas de Dios se están cumpliendo. También Romanos capítulo 9, verso 8, nos habla también de que somos parte de esa promesa. Y aquí quiero dejarme entender algo importante cuando hablamos de herederos. Cuando hablamos de herederos, amados hermanos, hay al menos tres requisitos que se deben cumplir. Son herederos los hijos, no los esclavos. No los esclavos. Y si nosotros estamos en esclavitud, si todavía no tenemos esa libertad y todavía no hemos creído las promesas de Dios, no podemos exigir el derecho de hijos, porque todavía estamos en una condición de siervo o de esclavo. Y otro requisito para que se cumpla la herencia es que alcancemos la edad para administrar. Cuando somos niños, dice la palabra, que tenemos el derecho, pero como no tenemos la capacidad de administrar aquello, no se nos es dado legalmente. En Bolivia 18 años para reclamar la heredad. Amados hermanos, necesitamos llegar a esa capacidad de administrar los dones de Dios, llegar a esa madurez, a ese crecimiento, de tal forma que esa herencia exigible nos podamos apropiar, tomar posesión y vivir conforme a ella. Amén. Gloria a Dios. Quisiera compartir con ustedes en esta tarde ya, en 1 Pedro 4:13, que para ser parte de esta herencia es necesario comprender algo que ustedes ven aquí en los símbolos. Aquí en los símbolos y lo que hoy vamos a recordar nos muestra que aquí hubo un padecimiento. Fue necesario que alguien diera su vida, diera su sangre, para que usted y yo tengamos derecho a esa herencia, para que podamos reclamar esa herencia, tomar posesión de esa herencia. Y es más, el Señor Jesús es coheredero con nosotros. Él tuvo el derecho, por Él nosotros podemos asignarnos esa facultad de poder disfrutar las promesas de Dios. Amados hermanos, aquí en este pasaje en 1 Pedro 4:13 nos dice eso. Fíjense, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos. Entre gozo y padecimiento pareciera opuestos, ¿verdad? Pero aquí es hermoso comprender que quienes entendemos que somos de la familia de Dios, quienes entendemos que tenemos una herencia eterna, podemos gozarnos en los padecimientos. Y dice aquí, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados hermanos, es un tiempo de que debemos comprender lo que hizo el Señor Jesús, la obra que hizo en la cruz,
el derecho que Él logró devolvernos, porque sabemos que somos parte de una naturaleza caída, ¿verdad? El primer Adán fue, por el primer Adán entró el pecado y entró la muerte, y esa naturaleza caída, amados hermanos, llegó a ser restablecida con ese acto hermoso y maravilloso del Señor Jesús. Y a partir de ese momento, ¿cuál es el destino de todos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Esa tierra prometida que es figura, pero es a nuestro encuentro con Jesús, al verdadero reposo, y que es lo que hoy está simbolizado también por la leche y la miel. Entonces, amados hermanos, hay promesas de gloria para usted, también de padecimiento, porque a veces decimos solo queremos hablar de promesas, de cosas hermosas, maravillosas, tremendas, pero para llegar a lo tremendo, a lo maravilloso, a lo grande, es necesario también pasar por exigencias, pasar por esfuerzos, pasar por dedicación, por empeño, por deseo, por clamor, por pedido, por lucha, por pruebas. Y yo quisiera decirle, amado hermano, como hacíamos el símbolo, ¿verdad? Hemos partido del huerto, de un huerto donde teníamos contacto con el Señor, y estaríamos yendo a ese mismo punto de partida, al mismo huerto, ¿verdad? Al mismo huerto donde está el reposo del Señor, donde está el Señor mismo. Es que se va a restablecer y restaurar todo lo que se había perdido. Y ahí quiero decirle que esta tierra prometida, que es una tierra que fluye leche y miel, es el símbolo de las promesas eternas, que son vida eterna, salvación, justicia. Son aquellas cosas que nos parece demasiado alejado, inalcanzable. Pero ¿por qué no hacemos un esfuerzo de entender y vivir conforme a eso? ¿Qué es vivir conforme a la promesa? Es creer que no dependo de los recursos económicos, por ejemplo, para ser feliz. No dependo de lo que me digan para disfrutar un día, para gozarme en un día. Que las condiciones del tiempo, del clima, no me cambian el día que Dios ha puesto para que yo lo pueda disfrutar. Amados hermanos, vivir conforme a lo que creemos, conforme a las promesas, es creer que Dios está en el presente, está en el ahora, pero que Él está actuando, Él está obrando. Es creer, amados hermanos, de que Dios quiere un plan para nosotros, un plan de bien, un plan de salud, un plan de bendición. Obviamente el enemigo, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Robar, matar, destruir y acusar. Esa es su especialidad. Y Él es el que nos quiere robar nuestros días para que terminemos un día agotados, afligidos. Y es que nos roba los sueños y nos roba también las promesas, porque nos dice el enemigo que esas promesas son lejanas, era para Israel, no es para ahora, no es para este tiempo. Nos dicen, ¿por qué te crees de la familia de Dios? Pero hoy quisiera decirles de que usted debe vivir conforme a las promesas, conforme a lo que Dios dice para usted. Amén. Estamos viendo ya, miren, los noto un poquito emocionados, ¿verdad? Muy emocionados. El tiempo está hermoso, ¿sí? Hay algo que se está moviendo. Hay algo que se mueve. Si usted lo cree, si lo creemos, se puede mover. ¿Y por qué queremos que se muevan las cosas? Me gusta mucho en este pasaje de Éxodo cuando ocurre la zarza ardiente. Quisiera que se fije a sus pies. ¿Puede fijarse? ¿Habrá una zarza por ahí? ¿Algo está ardiendo? ¿Está caliente aquí? Hermanito, ¿no hay fuego? ¿Fuego?
Amados hermanos, una vez en una reunión de oración con un grupo en Cochabamba, hice este mismo ejercicio. Leí este mismo pasaje y decía, siempre leo esto, pero ¿qué de la zarza? Además, eso debe ser en el Medio Oriente y allá por el calor siempre arde. Mi mente, el enemigo, la pelea es en la mente. Pero de pronto sentí como algo que se estaba moviendo dentro de mí y leí de nuevo, y de por sí como que me concentré totalmente, y cuando me fijé mis pies, no veía que ardía, pero sí estaba caliente. Caliente, es decir, que vivir por fe, la promesa tiene que ver con la fe. Al padre de la fe hemos leído la promesa que le fue dada a Abraham. Dice que cuando él creyó, le fue contada por justicia. O sea, el hecho de creer, si usted cree simplemente, pueden ocurrir cosas grandes, amados hermanos. Y yo quisiera decirles, aquí en Isaías 7, 14, 15, hay algo hermoso. La leche y la miel no solo es abundancia, es riqueza, tiene muchísimos significados. También significa, amados hermanos, que tiene los alimentos esenciales para que alguien pueda vivir. En la Biblia, por ejemplo, Juan el Bautista se alimentaba de miel y langostas y logró vivir porque tiene los nutrientes necesarios para vivir. Y aquí en este pasaje que tienen en pantalla, el mismo Señor Jesús fue alimentado con mantequilla que viene de la leche y con miel, porque tenía los nutrientes necesarios. ¿Y por qué son los nutrientes necesarios, elementales, básicos que necesitamos? Porque, amados hermanos, todos los símbolos que vemos en la Biblia nos muestran de que aquello nos va a dar algún significado, una respuesta a lo que buscamos en el presente. Y yo, ya cerrando el mensaje en esta mañana, meditaba, por ejemplo, en Job 29:6. Aquí, en este pasaje, nos habla de la abundancia de dos circunstancias que estaba viviendo Job. Una, cuando estaba en abundancia, en un buen momento, cuando creía él que no pasaba nada, que estaba en el mejor momento. Ahí dice que se lavaba los pies con leche. O sea, había cualquier cantidad. En el Beni a veces utilizan esta expresión, que es un significado de que tiene bastante ganado, tiene cualquier cantidad que puede tomar como agua. Pero fíjense ustedes, pasó de esa circunstancia a una situación de aflicción porque Satanás pidió tomarse un tiempo para probar qué había en el corazón de este hombre. Y muchas veces en nuestra vida las pruebas que pasamos, las circunstancias que pasamos son para probar qué hay en nuestro corazón. Y si las promesas que nosotros tenemos, las abrigamos, están arraigadas. Arraigadas es una palabra que nos muestra que se afirman en el corazón y afectan a todo el cuerpo. En una de las descripciones de algunas de las enfermedades, los tumores, me decían el otro día, me explicaban, me decía, ha habido metástasis, y es una palabra que uno le tiene miedo, ¿verdad? Cuando hay problemas de cáncer, de tumor. ¿Y qué es eso? Le decía, es algo que se ha distribuido por todo el cuerpo y es algo que ya es irreversible. Y a veces, amados hermanos, creemos que lo malo se irradia de esa manera y a veces no creemos que lo bueno, que las promesas de Dios pueden de la misma manera afirmarse en el corazón y de ahí distribuirse en todo el cuerpo. Hoy vamos a tener la cena del Señor y es una promesa del Señor que recordemos aquello, pero cuando se esté celebrando aquello, pueden estar ocurriendo sanidades, pueden estar ocurriendo restauraciones, pueden estar ocurriendo caída de qué sé yo, murallas, de tantas cosas. Es que es importante que vivamos
creyendo las promesas, que ejercitemos nuestra fe, porque si no, ¿cuándo? ¿Verdad que si dejamos pasar cada día, puede ocurrir que nunca lleguemos a esa tierra ancha, a una tierra mejor? Y quisiera, para ir cerrando en esta mañana, en Ezequiel capítulo 3, verso 3, hay una revelación interesante importante, muy bonita, sobre la miel. Aquí en esta visión que le da Ezequiel, le hace comer un rollo. Técnicamente es como que comiésemos la Biblia. Y en la revelación él dice que come y le produce un gusto como la miel, algo agradable. Y en esta mañana yo quisiera decirle que llegar a esa promesa, a la tierra prometida, es cuando nosotros llegamos a gustar de la palabra de Dios. Es cuando nos deleitamos, disfrutamos ese momento. A veces, y yo cometí ese error con mi hijo, yo lo castigaba con lecturas de la Biblia. Se portaba mal y le decía: muy bien, esta noche, 10 de la noche, examen de Apocalipsis. Y bueno, estudiaba, llegaba, le tomaba examen, 5 preguntas, no respondía y le decía media hora más, porque todavía no ha afirmado sus conocimientos. Pero cuando llego y leo Ezequiel 3:3, entiendo, amados hermanos, que Dios nos dé la gracia para que enseñemos a gustar de la lectura de la palabra de Dios. Es una promesa de Dios que todo aquel que pide sabiduría la puede obtener. Todo aquel que busca, si lee buscando algo en la Biblia, va a encontrar. Si todo aquel que tiene esa experiencia de salir de la tierra anterior, porque la esclavitud nos tiene en una situación donde no podemos entender la belleza de algo. Leemos algo y no entendemos. Queremos todo responder de una manera razonada, lógica, cuando las cosas de Dios, las cosas por fe, son cosas que nos llenan, aunque tal vez no las entendamos, donde hay un mover de esa zarza ardiente que nos quema, que nos toca, nos transforma y nos renueva. Con eso en esta mañana quisiera cerrar, amados hermanos, así como dijo Ezequiel en capítulo 3, verso 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Dios está buscando a esos hombres que gustemos de esa lectura de la palabra, que nos deleitemos, que vivamos conforme a las promesas que tiene Dios para usted y para mí, en un eterno presente. Dios es un eterno presente. A veces creemos que vivir conforme a las promesas es vivir solo pensando en el futuro, y eso es ansiedad. La ansiedad se presenta cuando nos preocupamos por el futuro sin creer el presente. Pero de lo que yo les estoy hablando es que vivamos el presente conforme a lo que creemos, a las promesas de Dios, porque estamos seguros que Dios, si lo prometió, lo hará.